Muy bien, y cuando son las 8:49 hablábamos de la guerra, hablábamos de Perú, se impone escucharlo y conversar unos minutos, que así él lo ha posibilitado al doctor Jorge Castro, analista internacional. Hola doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Bueno, gracias igualmente, doctor, gracias por su tiempo. Bien, sobre lo último que usted está viendo, sabiendo sobre la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Mire, lo fundamental que hay que tomar en cuenta es que el conflicto, que ya lleva más de 40 días de extensión, ha centrado ahora los combates en la zona sur del país. Allí es donde Rusia ha concentrado la mayor parte de sus fuerzas, de blindados y artillería móvil, con el objetivo no del dominio territorial de la región del Donbass, que es la zona del este de Ucrania, donde se encuentran las dos repúblicas de lengua rusa, a las que el gobierno del presidente Putin ha reconocido la soberanía, sino que el objetivo consiste esencialmente en realizar una operación de cerco de las fuerzas de élite ucranianas que están en esa región, que son unos 40.000 hombres de primera categoría, que son los que enfrentan y los que están combatiendo desde hace 8 años en una guerra de baja intensidad que enfrenta al ejército ucraniano de primera categoría, las fuerzas de élite, con las milicias de las repúblicas de lengua rusa del este de Ucrania. El cerco que están llevando, que comienzan a ejecutar y que ejecutar en las próximas 3 semanas, se realiza a través de 2 pinzas. Una es la que proviene del norte del país, desde la ciudad de Kharkov, que es la segunda ciudad ucraniana después de la capital Kiev, y que está ubicada a escasos kilómetros de la frontera rusa, desde donde se dirige una de las pinzas, que es una columna de blindados y artillería móvil, cuyo objetivo es cerrar sobre la ciudad de Dnipro, que es la ciudad que se encuentra en el centro geográfico del territorio ucraniano, y que al que se aproximan desde el sur la segunda pinza para establecer este cerco de carácter estratégico, con columnas de blindados y artillería móvil provenientes de la península de Crimea, de la que Rusia se apoderó en 2014, y también de la ciudad de Mariupol. Las fuerzas de élite ucranianas, que son el objetivo de esta operación rusa, son unas 40.000, esto es aproximadamente el 30% del ejército convencional ucraniano, y se encuentran desplegadas desde el río Dnieper, que es el río que atraviesa el territorio ucraniano y que divide en dos la ciudad capital Kiev, y se encuentran ubicadas estas tropas de élite ucranianas entre el río Dnieper y la región del Donbass, que es donde están las repúblicas de lengua rusa con las que estas fuerzas se enfrentan desde el año 2014 en adelante. Doctor, ¿y qué salida le ve usted a esto? Porque en algún momento parecía que iba a haber casi un alto en fuego, pero todo indica que no. No, mire, prácticamente la posibilidad de una negociación entre Rusia y Ucrania, que estaba muy avanzada. Se realizaron 3 reuniones de primera línea en el territorio turco. Luego lo que ha ocurrido es esta tragedia de la ciudad de Buje, que está situada al norte de Kiev, la capital, que ha provocado un impacto mundial en la opinión pública en contra de Rusia, que prácticamente ha eliminado, por lo menos por ahora, la posibilidad de una negociación con el gobierno del presidente Zelensky de Ucrania. En definitiva, lo que está en juego ahora es que los términos de una negociación entre Rusia y Ucrania no van a surgir de una mesa de negociación, sino que van a ser establecidos por los resultados que se produzcan en el campo de batalla que está ocurriendo en el sur de Ucrania, en este cerco
claro, que realizan las fuerzas rusas respecto a estas fuerzas de élite ucranianas. La OTAN hace pocas horas ha determinado el envío de armas, ¿no? Cosa que no venía haciendo, creo, desde la Segunda Guerra Mundial. Usted me corregirá. Bueno, son armas, la novedad acá específica, sí, es que por primera vez la OTAN ha decidido, por lo menos esto es lo que ha manifestado, enviar armas pesadas a el gobierno al gobierno y al ejército ucraniano. Claro. Acá hay un punto de especial importancia en este término pesadas que hay que tomar en cuenta, y es el hecho de que la premisa de la que parte la caracterización de este conflicto de la guerra de Ucrania tiene dos componentes. El primero es que no hay posibilidad de una intervención militar directa de los Estados Unidos en territorio ucraniano. La segunda, y dentro de esto hay que sumarle también a la OTAN, en el sentido de que no hay posibilidad de una intervención militar directa de las fuerzas militares de la OTAN en territorio ucraniano. ¿Por qué no hay posibilidades de una intervención directa ni de Estados Unidos ni de la OTAN? Por una razón que está a la vista. Rusia es la primera potencia nuclear del mundo. Claro. Y la intervención militar de Estados Unidos o de la OTAN en territorio ucraniano implicaría de inmediato un choque bélico con las fuerzas rusas que ocupan gran parte del país. Un choque bélico entre las fuerzas rusas y la OTAN o Estados Unidos derivaría de manera inmediata en el riesgo inminente de un conflicto nuclear. Claro, claro. Esto es lo que impide, como fuerza disuasiva, toda posible intervención directa de los Estados Unidos o de la OTAN en territorio ucraniano. Claro. Doctor, ¿usted ha visto, ya se sabe las consecuencias económicas de esta guerra? ¿Hay ya un reordenamiento geopolítico a partir de esta guerra? Mire, lo que hay es el hecho de que el nivel de inflación de Alemania en el mes de marzo ha sido de 7.9% anual. Esto es el nivel más elevado de la historia alemana de los últimos 40 años. Es el resultado directo del aumento del precio del petróleo y del gas, que a su vez es consecuencia de las sanciones impuestas a Rusia por los Estados Unidos y por la propia Alianza Occidental. Esto es lo que está en juego en este momento, no solo en Europa y en Alemania sobre todo, sino en el mundo, en el sentido de que las sanciones impuestas a Rusia por Estados Unidos y algunos de los países de Europa Occidental, entre ellos ante todo Gran Bretaña, han provocado ya un daño tremendo a la economía mundial. El precio del petróleo está en niveles récords, en el sentido de $118 el barril, pero cuando ante la simple mención de que Estados Unidos se había decidido a impedir las importaciones de petróleo ruso al mercado norteamericano, que son nada más que 700.000 barriles por día los que le compra Estados Unidos a Rusia, esto provocó un salto en el precio del petróleo que lo llevó a $140 el barril. Lo que está en juego en definitiva ahora, con el conflicto de Ucrania, es el hecho de que hay un riesgo inminente de que se produzca un nuevo shock en el precio del petróleo y del gas en el mercado mundial, y esto derive de manera inmediata en una recesión de la economía mundial, comenzando por los Estados Unidos. ¿Y qué lectura hace sobre nosotros en medio de ese contexto? Mire, la Argentina es parte de esta situación mundial, en la que está en juego es una redefinición del orden internacional surgido en Europa a partir del fin de la Guerra Fría en 1991. Acá lo que está en juego es un nuevo orden internacional, en la que el dato fundamental es que Estados Unidos, que sigue siendo y va a seguir siendo
la primera economía del mundo, la más innovadora, la que tiene la mayor capacidad de creación de puestos de trabajo. Al mismo tiempo, claramente hay una etapa histórica de la presencia de Estados Unidos en el mundo, en el sentido de que su condición de potencia hegemónica, de carácter unilateral, que actúa en el mundo de acuerdo a sus exclusivos intereses, definitivamente ha quedado atrás. La última pregunta, doctor Castro. ¿Y China, que no me lo mencionó? Mire, el papel de China es cada vez mayor, en el sentido de que acá el dato fundamental que hay que tomar en cuenta es que la tendencia de fondo de la economía mundial es el traslado del eje del poder en el mundo del Atlántico al Pacífico, de Estados Unidos y los países del G7 a China y el continente asiático. En este sentido, esta tendencia fundamental que ha comenzado a desplegarse con enorme vigor a partir del 2008 de la crisis financiera internacional, en realidad lo esencial ya se ha cumplido. De modo que el poder y la influencia de China en el sistema mundial, ante todo en el aspecto económico, es cada vez mayor. Doctor Castro, como siempre, un placer. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego, gracias por llamar. No, a usted, gracias. El doctor Jorge Castro.